la última actividad. Al final les daré más detalles, pues un poco del cierre del semestre, cuando es el último día de entrega de la actividad y de las otras actividades que obviamente pues contarían con penalización por entregarlas después, ¿no? Hoy lo que vamos a ver será el algoritmo de Dijkstra. Es lo que voy a hacer va a ser mostrarles la corrida de escritorio en un una hoja de Excel como lo he estado haciendo con los anteriores algoritmos, el de Prim y Kruskal, para que vean cómo funciona, pues, o funcionaría haciendo la corrida de escritorio, pues, en la hoja del cuaderno, el algoritmo. Lo que les voy a presentar también es que vamos a modificar, no tanto sin modificar, sino vamos a actualizar nuestra como biblioteca que hemos hecho, nuestro módulo de grafos, para agregar una arista, una nueva clase arista, que en este caso va a ser una arista dirigida ponderada, ya que Dijkstra necesita que las aristas sean dirigidas y que sean ponderadas, porque lo que hace Dijkstra es encontrar, en este caso ahora sí, el camino más corto. Y dentro del mismo algoritmo, lo que hace es darnos dos arreglos. Un arreglo de distancias, esto quiere decir, nosotros elegimos un origen y nos calcula la distancia hacia todos los demás nodos de ese grafo. Y otro arreglo que es el camino. Ese arreglo de camino me dice o me serviría para armar el camino desde el origen hacia un destino en específico, ¿no? Entonces, el grafo es el mismo que hemos estado usando. Dejen, comparto pantalla. Es el mismo grafo que estamos utilizando, nada más que ahora esta vez ya, si observan, pues ya hay flechitas, ¿no? Eso quiere decir que nuestro nodo, que nuestras aristas o nuestro grafo ya es un grafo, pues dirigido. Y obviamente, pues tiene las ponderaciones, que es la distancia entre un nodo hacia otro nodo, ¿no? Teniendo esto en cuenta, el algoritmo de Dijkstra tiene un conjunto de inicializaciones como cualquier otro algoritmo que hemos visto de Prim y de Kruskal. Es muy similar este algoritmo al de Prim porque utiliza una, pues, cola de prioridad, ¿no? Si recuerdan, la cola de prioridad nos sirve, en el caso de Prim, para ir guardando o almacenando las aristas más cortas que se van como explorando, ¿no? Entonces lo que hace es sacar siempre, pues, el mínimo. En este caso es lo mismo, siempre se va a ir guardando un nodo, en este caso no se guarda una arista, sino se guarda un nodo con un peso, con su distancia. Entonces siempre se va a ir sacando el nodo más pequeño, ¿no? Y ya el mismo algoritmo pues va haciendo los cálculos de si es más pequeño o la distancia es más corta a lo que ya se tenía previamente almacenado, ¿no? Entonces la descripción del algoritmo, el primer paso, es elegir un nodo origen. Así como lo tenemos con Print, que necesitamos de dónde queremos comenzar nuestro algoritmo. En este caso, el nodo origen sería desde dónde queremos calcular la distancia más corta, ¿no? Después dice que necesitamos un arreglo de distancia. Yo aquí lo pongo como un diccionario. ¿Por qué lo pongo como un diccionario? Porque necesitamos que tenga una llave y un valor. Nuestro arreglo de distancias es el valor del nodo, que en este caso, en nuestro grafo, el valor que tiene cada nodo, pues es una letra, ¿no? En el caso de las actividades es un punto o un nodo realmente, ¿no? Entonces, ese arreglo de distancias dice que va a ser el tamaño de la cantidad de nodos que tenemos. Y en cada posición, o más bien al inicio en el nodo origen, se coloca el valor de 0. Esto quiere decir que de mi nodo origen para llegar a ese mismo nodo, pues tengo que recorrer 0 pasos, por así decirlo. Por eso es que le ponemos 0. Y en las demás posiciones hay que agregar el valor de infinito. En este caso, en cuestión de programación, creo que Python sí trae como esa, no sé si llamarla constante o ese valor infinito, pero lo que vamos a hacer nosotros es ponerle un valor un poco grande, ¿no? Un 10,000 o un millón, ¿no? Entonces, a lo mejor con un millón estoy exagerando, pero en este caso, en donde mis distancias no salen más de, a lo mejor la distancia más larga entre todos no pasa de 100, a lo mejor sería ese mi valor infinito, ¿no? Entonces, en programación, ahorita que
que haga como esa pequeña introducción en código, al final lo voy a dejar con un valor muy, muy grande, ¿no? Entonces, tenemos un arreglo de distancias y tenemos otro arreglo de camino, que igual también es un diccionario, porque necesitamos guardar los nodos, un nodo que está conectado hacia otro. Y el tamaño, pues va a ser igual, el tamaño de la cantidad de nodos que tenga nuestro grafo. Estos al inicio, pues no están conectados con nadie, prácticamente es como se va a ir armando el algoritmo va a ir conectando esos nodos. Por último, yo le pongo aquí una lista ordenada, que sería la cola de prioridad, en donde vamos a meter como nodo inicial, el nodo origen y con una distancia de 0. Entonces, la distancia es la que va a ser la clave o la llave con la que la cola de prioridad va a estar pues ordenando los datos internamente para siempre obtener la distancia más pequeña, el nodo que contenga la distancia más pequeña, ¿no? Entonces, en la hoja de Excel, yo ya tengo esas tres cosas, ¿no? Tengo mi arreglo de distancias. Si observan, tengo todos los nodos y en el nodo origen, por simplicidad, siempre voy a tomar la A, ¿no? Para llegar a A, su distancia pues es 0, ¿no? Tengo el arreglo de camino, también con el tamaño con la cantidad de nodos que tengo y no tengo hasta ahorita nada. Aquí es donde se va a ir armando el camino mientras el algoritmo esté iterando, ¿no? Le puse un guión hacia A porque para llegar a A, pues es mi nodo origen y ahí estoy, no necesito moverme hacia otro lado, ¿no? Porque su distancia pues es 0, ¿va? Y tengo la cola de prioridad, que va a ser todas las iteraciones que tengo aquí, ¿no? Entonces, ya tengo el arreglo de distancias, ya tengo el arreglo de camino, y antes de comenzar a iterar, necesito meter el nodo origen con su distancia 0 a la cola de prioridad. Entonces, en la primera iteración o previo a la primera iteración, la distancia y mi nodo origen, ¿no? Y ahora sí ya viene la parte del algoritmo, la parte del mientras, ¿no? Mientras no esté vacía la lista ordenada o la cola de prioridad que estoy utilizando, vamos a hacer un conjunto de cosas. Como siempre, pues extrae de la lista ordenada o de la cola de prioridad el nodo n. Entonces, voy a extraer que es el que está en la cola de prioridad, lo voy a pegar abajo para tenerlo como referencia, y viene un conjunto de cosas. Dice que por cada arista o por cada conexión del nodo n, el nodo n fue el que se extrajo previamente, voy a hacer un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, antes de continuar, el nodo n, en este caso es A, ¿cuáles son sus adyacentes? Los que tiene conexión. Tiene con D, con C y con E. Si observan, con B ya no, porque la flecha está al revés. O sea, no puedo llegar directo de A hacia B. Entonces los voy a respaldar, por así decirlo, aquí en mi hoja de Excel, que para llegar hacia D, tengo que caminar 1. Para llegar hacia C, creo que tenía 5. Y hacia E también 5. Ahorita verifico. Dejen, lo hago un poco más grande para que se alcance a observar. Esos son mis adyacentes de mi nodo que acabo de extraer, mi nodo A. Dejen verifico hacia C, que es 4, y hacia E es 2. O sea, nada que ver con lo que acabo de poner. Entonces, 4 para E es 2. Entonces, estos son mis nodos adyacentes de A o las conexiones que tiene A. Y viene como un for. Por cada una de esas aristas o de esas conexiones, voy a hacer una condición, ¿no? ¿Qué dice la condición? Si la distancia hacia el nodo destino es una conexión, más la distancia del nodo n, el nodo n tiene una distancia, en este caso el nodo n fue A, es menor a la distancia en el arreglo de distancias, voy a hacer un par de cosas, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar la distancia hacia el nodo destino. El nodo destino es cualquiera de estos. Entonces, como va a ser un for, voy a tener que hacerlo 3 veces en este caso. La distancia hacia el nodo destino, por ejemplo, de
hacia D es 1 y después me dice que lo tengo que sumar con la distancia del nodo N. La distancia del nodo N en este caso es el que tenemos acá en el arreglo de, de distancias. Entonces, si sumamos la distancia que tiene el adyacente más la distancia que tiene el nodo A, la suma pues es 1, ¿no? Entonces, si ya tenemos la suma, que es 1, y dice, si es menor a la distancia en el arreglo de distancias, en este caso, si recuerdan al inicio, todos tienen infinito, excepto el nodo origen. Aquí olvidé colocar el infinito. Entonces, si la suma que fue de 1 más el 0 que tiene A es menor al infinito hacia D, en este caso que sí es verdadero, voy a hacer varias cosas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Colocar la nueva distancia en el arreglo de distancias. La nueva distancia es 1, entonces hacia D, ya para llegar hacia D en este punto del algoritmo, me toma un paso. ¿Qué más sigue? Dice, en el arreglo de camino se agrega en la posición del nodo destino, que en este caso fue D, la conexión hacia el padre, que es el nodo N, el nodo que se extrajo que fue A. Entonces, para yo llegar hacia D, tengo que conectarlo con A. ¿Okay? Se observan, ya se hizo una conexión y el algoritmo lo que va a hacer es llenar este arreglo de camino conforme a un conjunto de una diferencia, ¿no? Se suman y después se compara con el arreglo de distancias. ¿Qué sigue después? Se agrega a la lista ordenada, que es la cola de prioridad, el nodo destino con la nueva distancia. Entonces, en la siguiente, o en la cola de prioridad, agregamos 1D, que fue al que se le hizo como la conexión. ¿Qué sigue otra vez? Pues sigue que ahora necesitamos calcular con C. C es mi conexión, entonces tiene una distancia de 4, más lo que tiene A, que en este caso todavía sigue siendo 0, 4 más 0, pues es 4, es menor al infinito que tiene aquí C, obviamente que sí, le ponemos el 4, hacemos la conexión que para llegar a C, comenzamos desde A, y agregamos a la cola de prioridad ese nuevo nodo con esa nueva distancia. Por último, tenemos hacia E. E tiene una distancia de 2, más el 0 de mi nodo que acabo de sacar, es 2. Es menor que el infinito que tiene, sí es menor, ¿no? Entonces, colocamos aquí el 2. Para llegar a E me toman 2 pasos y la conexión hacia E es venir desde A. Entonces, este 4 lo voy a bajar acá para dejar aquí como si fuera la cola de prioridad ordenada internamente. Hasta aquí pues determinaría este for que está, porque ya iteramos sobre cada conexión o sobre cada arista del nodo que acabamos de extraer. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Si no, voy a continuar iterando. ¿Ok? Entonces, siguiente iteración. El más pequeño es 1D. Y de igual manera, perdón, es nuestro N, nuestro nodo que extrajimos. Vamos a ver cuáles son sus adyacentes. D tiene únicamente dos adyacentes, hacia F y hacia H. Entonces, hacia F con 5 y hacia H con 7. Entonces, sus adyacentes, dejen hacer esto un poco más grande de una vez para no entretenerme con eso. Entonces, hacia 5, hacia F con el peso de 5 y hacia H con el peso de 7. Vamos a ver si es cierto. 5 y 7. Ok. Ahora sí, de nuevo. T, que tiene, en este caso, bueno, vamos comenzando. F tiene la distancia, en este caso, de 5. 5 más lo que tiene D, en este caso D es 1. La suma me da 6.
¿Es menor que el infinito que tiene acá? Sí. Entonces colocamos la nueva distancia y para llegar a F necesitamos pasar, o su padre, por así decirlo, es D. Agregamos esa nueva conexión. En este caso sería 6. Después, la última conexión que tiene es hacia H. Entonces D es 1 más el 7, que es 8, la suma. 8 es menor que el infinito, ¿sí? Lo suprimimos. Y para llegar a H, lo hacemos por medio de D. Y agregamos esa distancia a nuestra cola de prioridad. Entonces sería 8H. Y voy a copiar mi cola de prioridad restante para pasarla a la siguiente iteración. Entonces en la siguiente iteración, el nodo en salir es E. Y E tiene también pues un conjunto de aristas o de conexiones. Las conexiones de E, de hecho nada más pues es una, es hacia H con el peso de 5. Entonces E tiene una conexión de 5 hacia H. Y E, ¿cuánto nos toca llegar a él? Nos toma 2 pasos más el 5, tenemos 7. Entonces 7 es menor que el 8 que tenemos aquí para llegar a H, sí. Lo suprimimos. Suprimimos el 8 aquí por el 7 porque ya encontramos otro camino más corto que ahora en vez de llegar por D, llegamos por E. Y agregamos conexión 7H. Estaba más abajo para mantenerla ordenada. Entonces de 7 y paso la demás o la cola de prioridad restante a la siguiente iteración. En la siguiente iteración vamos a sacar C. C también tiene un conjunto de adyacentes, ¿no? Entonces C está conectado con E y con F, nada más. Entonces, hacia E, creo que era 3, déjenme verificar, sí, es 3, y hacia F, que es este de aquí, tiene el peso de 8. Hacia 8. Entonces, C, para llegar a C, tengo que sacar el arreglo aquí, o el valor de la distancia en el arreglo de distancias, más 3, me da 7. 7 es menor, que es E. Y es E. 7 es menor al 2 que está aquí. No, entonces no es un camino corto. Pasamos al siguiente. 8 más el 2 de C, más el 4 de C, tenemos 12. Para llegar a F, el 12 es menor que 6, en este caso pues no. Entonces estos que sacamos de aquí no son caminos cortos, ¿no? Entonces no se hizo nada, pasamos a la siguiente iteración. Entonces en la siguiente iteración voy a sacar F, y F también tiene sus adyacentes. Entonces F solamente tiene hacia G con el peso de 4. Peso de 4 hacia G. Entonces F me toca o me toma llegar hacia F6 más lo que tiene G, que en este caso es 4, tenemos 10. 10 es menor que el infinito de aquí, pues sí, ¿no? Entonces el infinito se va, ponemos el 10 y para llegar a G venimos desde F y agregamos esa conexión de 10 hacia G. Pasamos la cola de prioridad. Ahora tenemos H como el mínimo. H tiene solamente una conexión hacia G con el peso de 9. El peso de 9 hacia G. Entonces H tiene la distancia 7 más 9,
son 16. Entonces, 16 es menor que el 10 para llegar a G. No. Pasamos a la siguiente iteración. Volvemos aquí, en este caso, a sacar un otro H. H tiene igual la misma conexión acá hacia G. Y sumamos, ¿no? H tiene 7 más 9. Pues igual, de la misma manera, pues tenemos esos 16. ¿Es menor para llegar a G de 10? No. Y por último, o nos va quedando en este caso, nos queda G. G tiene creo que dos conexiones, una hacia B con el peso de 1 y otra hacia E con el peso de 4. Entonces, hacia E con el peso de 4 y con el peso de 1 hacia B. Entonces, G, en este caso la distancia es 10, más 4, que es 14, es menor a E, que tiene a 12. 14 es menor que 2, no. En este caso, pues no se hace nada. Pasamos a la siguiente. 10, que tiene la distancia, o que tiene G, más el 1 de B, es 11. ¿Es menor al infinito que tiene B? Sí. Entonces, para llegar a B, tengo que ir desde G. Y agregamos esa última conexión, que en este caso es 11 hacia B. Siguiente iteración, pues es sacar este que va quedando único, es B. B tiene conexión hacia A, hacia D y hacia C, ¿no? Entonces, hacia A, que tenía 5, hacia D tiene 8 y hacia C tiene 5. Entonces, B, que tiene 11 más 5 son 16. 16 es menor que el 0 que está acá, pues ni al caso, ¿no? Después, otra vez, el 11 más 8 son 17, ¿no? 19, perdón. 19 es menor que el 1 que está acá, tampoco, ni el caso. Otra vez, el 11 más 5 son 16. 16 es menor que el 4 de acá, pues tampoco, ¿no? Entonces, mi cola de prioridad ya se quedó vacía y mi resultado, pues son estos dos arreglos, tanto el arreglo de distancias como el arreglo de camino. Entonces, ¿cómo puedo llegar, por ejemplo, si mi nodo inicial fue A y quiero llegar al destino H? Pues lo que tengo que hacer es ir primero a mi destino y me dice, ok, para llegar a H tienes que ir hacia E. Entonces, lo marcaría, por ejemplo, para ir a H, tengo que ir hacia E. Y después, si me regreso, podemos observar que para E, para yo llegar a E, tengo que estar conectado con A. Entonces, si ya tenía de H hacia E, me queda conectar E con A. Y así es como se va construyendo, o en este caso, dibujando el camino. Si quiero llegar a G, ¿qué me dice el arreglo de camino? Para llegar a G, tienes que pasar por F. Después, para llegar a F, tienes que pasar por D. Después, por último, en este caso ya sería, para llegar a D, tienes que pasar por A. Entonces, la conexión sería algo así. De G a F, y F, su papá es D, y el papá de D es A. Entonces, así es como pues dibujaría usando ese arreglo de camino. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Si no, ya voy a pasar a algo de código. En el código, lo que vamos a hacer
es completar ese módulo que hemos estado armando, ¿no? La, con la clase grafo, con las clases arista, con la clase nodo y con los algoritmos que ustedes ya han implementado ahí, ¿no? Entonces, en la clase arista, como les comenté, necesitamos ahora una nueva clase. Una clase, algo más grande esto, una clase que sea arista, dirigida y ponderada, la cual va a heredar de la clase arista y de la clase ponderada. Recordamos un poco, la clase arista lo que hace es guardar tanto el origen como el destino, y la clase ponderada lo único que hace es guardarnos el peso, ¿no? Entonces, en el constructor voy a recibir N1, que es el nodo inicial, y el N2. Y también voy a recibir el peso. Y voy a construir o mandar llamar a su constructor de cada una de las clases que estoy heredando. Que lo hicimos previamente de esta manera, cuando tenemos una herencia múltiple, ¿no? Entonces, llamo al constructor de la clase arista. Le mando N1 y N2, que sería el origen y el destino. Y también mando yo al constructor de la clase ponderada. Este únicamente recibe el peso. Ya está ahí definido el constructor. Si recuerdan también, definíamos qué tipo de arista es. En este caso, es una arista ponderada. Entonces tengo que regresar verdadero. Una arista ponderada y también es dirigido. Por último, lo que voy a hacer es sobrecargar. No es cierto. Me faltan varias cosas. Si recordamos un poco, en las otras aristas que heredaban, creábamos un par de métodos para sacar el nodo 1 y el nodo 2. También me los voy a copiar. Y de una vez copio el str para poder imprimir una arista no dirigida. Entonces, para acceder al nodo 1 es obtener la posición 0 del par que tiene, y para el destino es en la posición 1. En el str, ahora ya no necesitamos estas dobles flechas como para indicar la bidireccionalidad de las aristas no dirigidas. Entonces ya con una flecha dirigida, digo que mi origen es este nodo y el destino es el otro nodo. Pero voy a ponerle el peso, como aquí. Para que quede algo así. Entonces, mi nodo de origen tiene una distancia que es el peso y va hacia un destino. Voy a probarlo en el main. En el main teníamos esta parte. Voy a comentarlo. Y ya tenía definidos los nodos, que es lo que utilizamos cuando hicimos lo de prim, que son los mismos nodos. Los voy a dejar porque los voy a reutilizar. Simplemente voy a crear una arista dirigida. Le voy a poner dirigida ponderada, nada más para probar. Arista dirigida ponderada. Voy a definir A hacia D, creo que tiene el peso de 1. Y lo voy a imprimir. Está dirigida ponderada. Voy a correr. Ahí lo tenemos, ¿no? Mi nodo A tiene una distancia de 1 hacia el nodo D, ¿no? Se observan la flecha, ya nomás me hace que me indica una dirección, ¿no? Ok, ya teniendo esto,
pues ya tenemos una clase para almacenar aristas dirigidas ponderadas. Entonces lo que voy a hacer ahora es reutilizar el grafo que aquí comenté y reutilizar todas estas, todo este código. Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar arriba, lo voy a descomentar. ¿Recuerdan de esto? Aquí agregábamos aristas no dirigidas ponderadas. En este caso, pues lo que voy a hacer es, todos estos van a ser aristas dirigida ponderada. Entonces los cambio así rápido. Voy a verificar, por ejemplo, la conexión de A hacia D sí existe, pero la conexión de A hacia B no existe. Si regresamos al grafo, la conexión de A únicamente tiene hacia D, hacia C y hacia E. Y hacia B no la tiene, porque la flecha me indica todo lo contrario, ¿no? Entonces, hacia B no existe, existe hacia C y hacia E. B está conectado con C y está conectado con A con el peso de 5. Déjenme ver, y B, ok, B está conectado con A, con C y con D. Entonces, creo que estaba bien. Con D con el peso de 8 y me queda agregar con A con el peso de 5. C está conectado únicamente con E y con F. C con E y C con F. Después D está conectado con F y H. D con F y D con H. E está conectado con H. E está conectado con H. F está conectado únicamente con G con el peso de 4. Y G está conectado con H y también está conectado con B con el peso de 1. Está G con el peso de 1. Por último, H conectado hacia G con el peso de 9. Okay. Profe, creo que la conexión de G hacia H no existe en el grafo. A ver, sí, no existe, nada más tiene una que es hacia, bueno, tiene dos, B y E. Entonces, G hacia E con el peso de 4. Y G hacia B con el peso de 1. Ok. Si ven alguna inconsistencia, me dicen. Voy a probar a ver si me imprime el grafo. Grafo.print. No lo imprime. ¿Por qué? Porque si me voy a la clase grafo, ya me acordé que habíamos puesto una condición donde construimos la lista de adyacencia. Agregar arista, get lista de adyacencia. Si recuerdan, pusimos esta condición. Si la arista es dirigida, pusimos un pass porque todavía no íbamos a hacer nada. Entonces ya llegó el momento de hacer algo ahí, porque ya tenemos una arista dirigida. Si recuerdan, cuando no es dirigido, lo que hacemos es agregarlo dos veces, tanto una de origen como destino, como de destino hacia origen. Entonces, en el caso de dirigido, únicamente vamos a agregarlo una sola vez. Vamos a utilizar una sola vez este método. Entonces, voy a sacar los nodos. Y voy a llamar a la función agregar al diccionario el nodo 1, el nodo 2, y en este caso el peso también lo tiene la arista, arista.peso.
Ok, entonces, ahora sí voy a probar para ver si me está creando el grafo. Ya está, ¿no? Ya tenemos nuestro lista de adyacencia para un grafo dirigido. Si observan, ya no está, por ejemplo, la conexión de A hacia D, únicamente está aquí porque es dirigido y no debería de existir la conexión de D hacia A. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con la representación de esto? Puede ser que a lo mejor ustedes ya cuando modificaron para agregar los demás algoritmos hayan hecho un par de cosas aquí para que funcionara. Desconozco, ¿no? Pero no hay problema. Mientras siga agregando, en este caso, las aristas y siga funcionando, no hay problema. Entonces ya tenemos la manera para agregar aristas dirigidas. Ya teniendo eso, pues voy a comenzar a crear o a implementar más bien el algoritmo de Prim. No lo voy a implementar todo porque esa va a ser parte de su chamba en la actividad. Simplemente voy a como a crear la parte de inicialización, ¿no? Entonces, Dijkstra pertenece a la clase grafo con el self y recibe un nodo de inicio. Y si regreso al algoritmo, a la descripción, voy a seguir esta parte, ¿no? Ya tenemos uno de origen. Me hace faltan dos diccionarios, uno para las distancias y otro para el camino. Entonces, distancias va a ser un diccionario y para el camino también. ¿Qué me dice, en este caso del arreglo de camino? Que el valor de origen se coloca el valor de 0 y en las demás se coloca el valor de infinito. En el caso del arreglo de diccionario, de camino, perdón, lo que voy a hacer es ponerle un espacio, le puedo poner un guión, pero lo voy a dejar como un espacio. Entonces, por cada nodo en nuestro grafo está almacenado en una variable que se llama ADY, para hacer referencia a una lista de adyacencia. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, distancias en su llave nodo va a ser igual a un valor grande, que es lo que les había dicho. Y en el camino, en su llave nodo, le voy a poner un espacio, porque todavía no conocemos cuál es el papá de cada nodo para ir armando el camino. Eso lo va a ir haciendo el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Entonces voy a imprimir para que observen lo que tiene cada diccionario o cada arreglo, ya sea el de camino o sea el arreglo de distancias. Entonces, distancias.items, imprime el nodo, voy a ponerle como un igual, e imprime el valor. En otro for también voy a imprimir el nodo y voy a imprimir el valor en camino.items. También voy a imprimir este, lo voy a repetir, lo voy a bajar aquí. Entonces, me voy a ir al main, me imprime el grafo, voy a correr Dijkstra y le voy a mandar mi nodo inicial, que es el nodo A. El nodo A, le pongo aquí, me dice que es de tipo nodo. Si observan, ahí sale. Y lo tengo definido acá arriba. A es el nodo A. Entonces, dejen correrlo de nuevo. Entonces me imprime el grafo, que es la lista de adyacencia para el grafo dirigido ponderado. Y mi arreglo de distancias, si observan todos están en infinito, me falta colocar en el nodo origen el valor de 0. Y en el arreglo de camino, pues todavía ninguno tiene
un destino, ¿no? Por así decirlo, un origen más bien, que en este caso si hablamos de con quién está conectado, ¿no? Entonces lo que sigue ahora en Dijkstra es la distancia hacia el nodo inicial. El nodo inicio va a ser igual a 0. Lo voy a poner acá arriba, lo voy a mover. Y el camino en su campo inicio, que es A, va a ser igual al inicio. ¿Por qué? Porque para llegar a A no necesito moverme, estoy en el mismo origen, por así decirlo. Si lo vuelvo a correr, ahora sí, mi arreglo de distancia ya tiene para llegar a A es el valor de 0, y mi arreglo de camino me dice que para llegar a A, pues simplemente estoy ahí mismo, ¿no? Estoy en A. ¿Qué sigue? Con mi descripción del algoritmo. Por último, antes de entrar a iterar, crear una cola de prioridad donde vamos a meter el nodo origen con la distancia de 0. Entonces, creo una cola de prioridad, PQ, priority queue, y metemos un nodo con la distancia de 0 y el nodo es el nodo inicio. En este caso, ya que hicimos eso, pues ya viene la parte compleja, ¿no? Que es la de iterar. Entonces voy a poner un poco aquí. Mientras no esté vacía la cola de prioridad, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer un nodo, un get, que me faltó el igual. Y de ese nodo necesitamos, si seguimos un poco más la descripción, necesitamos n. Entonces, n es igual a lo que está en nodo en su posición 1. ¿Por qué en su posición 1? Porque aquí estamos agregando los nodos. Y en la posición 0 tenemos la distancia, ¿no? ¿Qué seguiría aquí? Seguiría hacer por cada conexión de ese nodo n, hacer un conjunto de cosas. ¿Cómo itero eso? Pues con un for por cada adyacente, por cada arista en nuestra lista de adyacencia, ese nodo que acabamos de sacar, vamos a hacer varias cosas. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que implementar para completar el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Hacer esto que hacíamos de la suma, verificar que esa suma sea menor a la distancia que tienen el arreglo de distancias y ir agregando esos nodos a la cola de prioridad. ¿Dudas o preguntas con lo que tienen que hacer? Entonces, la actividad 16, que es la última, pues aquí está un video de ejemplo con el archivo que les voy a pasar, ¿no? Se llama dijkstra.json y este ya tiene más aristas, ¿no? Ya se ve un poco, pues, ahí más enredoso, por así decirlo, el grafo. Es el grafo de origen. Y en este caso, su interfaz tiene que leer desde qué punto origen y desde qué destino, a qué destino quiero llegar, ¿no? Entonces van a ver que voy a agregar dos puntos. Punto de origen y después el punto de destino. Y calculo Dijkstra. Entonces, lo que se está dibujando aquí, este es el camino. Es el camino más corto entre este punto de origen con este punto de destino. Si observan, borré el grafo y solamente dibujé el camino, porque si lo dibujaba encima no se alcanzaba a distinguir el camino, ¿no? Hago otra prueba con otro punto diferente, creo que un punto diferente de destino, para que observen que sí hay dibujo otro camino diferente, ¿no? Ahí está, eso es otro camino, ¿no? Y también hay que, en este caso, imprimir en la terminal
el arreglo de distancias como el arreglo de camino, que es todo lo que está aquí. ¿No? Ese es el arreglo de camino y a ese que se está empezando a mostrar es el arreglo de distancias. Ok, esto ayuda a verificar si realmente estamos pues correctos, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Lo que vimos en la clase de para Dijkstra fue que de un nodo inicial obtenemos el camino más corto hacia todos los demás nodos. Así es eso. Es Ah, lo ok. que tiene el arreglo de camino. Ok. Y para esta actividad sería solamente enfocarnos en el inicio y en el final, ¿verdad? En el Sí, nodo. Ok. tú le dices un inicio a Dijkstra, Dijkstra te va a regresar el arreglo de camino y con el arreglo de camino ya puedes ir armando el camino con el destino que tú sacaste de la interfaz. Si Ok. recuerdan, por ejemplo, el destino, que en este caso es H, ¿cómo empezamos? Conectando H con E y después E con A. ¿Ok? Ya que yo llegué a es mi origen, ya voy a parar de dibujar, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Va? ¿Dudas o preguntas? Esta actividad, como las anteriores, tienen 14 días para entregar. Hoy que es 23, si le sumamos 2 semanas, la fecha de entrega para que valga el 100% la actividad es el día 7 de diciembre. ¿Ok? El último día de entrega de actividades atrasadas es el día 9 de diciembre, el jueves 9 de diciembre. ¿Ok? Para que ustedes vean su calificación previa en Classroom, al menos el viernes 10, su calificación de ordinario. ¿Ok? Entonces, para también evitar si hay dudas o si hay algún problema al momento de calcular pues la calificación final, ¿no? Otra cosa es que no hay extraordinario, entonces todavía tienen bastante tiempo por si tienen problemas de pasar, alcanzar a tener una calificación aprobatoria. Recuerden, las actividades valen 80%. O sea, de la actividad 1 a la actividad 16 se reparte ese 80%. ¿Ok? El 20% restante, que es del proyecto, abarca únicamente las actividades que son del proyecto. ¿Cuáles son esas? Desde la actividad de sort, la del ordenamiento. Entonces, esas actividades pues valen un poco más, valen como parte de los 80 y también valen de esa parte del 20% restante. Según ahí mis tanteos, digo, no he hecho cuentas, voy a ya en la próxima semana empezaré ya a revisar los pendientes que tengo con ustedes y decirle cuánto vale cada actividad de que no son de proyecto y las que sí son de proyecto. Según yo, entregando en tiempo y forma hasta los algoritmos de búsqueda en profundidad y amplitud pasarían con un 60, al menos mis cálculos. Ya de ahí, si no entregan eso, están en la cuerda floja de reprobar la materia. ¿Ok? Todavía esto es mera suposición, según ahí a tanteo mío, ¿no? Pero voy a tratar de sacar ya las cuentas bien para estar seguro y que ustedes también no tengan más tiempo pues, de aventajar o de sacar o de salvar el semestre, como dicen, ¿no? Entonces, dudas o preguntas sobre la entrega o sobre el fin del semestre. Ok, si está todo bien, otra cosa es, muchos me han pedido que les ayude, pero últimamente he estado muy ocupado revisando a compañeros de ustedes de otra materia que es la de estructura de datos. Entonces estoy con ellos revisándoles y también pues auxiliando a todos los demás, por eso es que a veces ahí me quedo pendiente si ya no les logro contestar a tiempo, ¿no? Entonces, de antemano les pido una disculpa por eso y sí les voy a ayudar, nada más que pues de ahí la chamba también del fin de semestre para mí,
pues para todos, ¿no? Entonces, cualquier duda, ahí pues en Telegram seguiré. Igual pueden echarse una vuelta a la escuela, ahí checar mi horario y llegar a alguna aula donde estoy para, pues, ayudarles si están de plano muy atorados en algo que pueda ser muy difícil de solucionar desde Telegram, ¿no? Entonces, dudas o preguntas, ya la última oportunidad, ya aquí sería el último tema y obviamente la, pues, última actividad, ¿no? Ya yo les avisaría por Telegram los últimos detalles ya con más certeza. Entonces, voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar y nos vemos después.